Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a Empanada de Historia. Hoy, vamos a adentrarnos en un mundo de honor, disciplina y valentía mientras exploramos la fascinante historia de los samuráis de Japón. Estos guerreros legendarios han dejado una huella imborrable en la historia de Japón, y su influencia perdura hasta nuestros días. ¿Qué hizo que los samuráis fueran tan especiales? ¿Cuál era su código de honor, el famoso Bushido? ¿Cómo evolucionaron a lo largo de la historia, y cuál es su legado en la cultura japonesa contemporánea? Todas estas preguntas y más serán respondidas en este emocionante viaje a través del tiempo. Pero antes de sumergirnos en sus hazañas y su código de conducta, vamos a dar un vistazo a la época en la que surgieron. Imagina un Japón feudal, un país dividido en clanes enfrentados, donde el honor y la lealtad eran más que simples palabras, eran un estilo de vida. Los samuráis, como los conocemos hoy, tienen sus raíces en el periodo Heian, que abarcó desde el siglo VIII al XII en la historia de Japón. En ese entonces, Japón estaba dividido en clanes guerreros, y el país estaba inmerso en un periodo de cambio cultural y social. Pero, ¿quién eran exactamente estos samuráis? Bueno, al principio, eran guerreros que surgieron para servir a la nobleza y a los señores feudales. Su principal función era proteger a estos líderes en un momento de creciente inestabilidad política y conflictos internos. A medida que el país se sumía en el conflicto y la inestabilidad, los samuráis ganaron prominencia debido a sus habilidades en el combate y su compromiso con el código Bushido. Pero para entender completamente esta época, es crucial comprender la jerarquía feudal y la estructura de poder. En la cima de la jerarquía se encontraba el emperador, aunque su poder real era limitado y simbólico. Justo debajo del emperador estaban los shogunes, comandantes militares que detentaban el poder real en Japón. Eran los líderes más influyentes, y los samuráis a menudo servían bajo su mando. Finalmente, se encontraba el pueblo, conformado por campesinos y agricultores. Lo que hace a los samuráis verdaderamente únicos es su código de conducta conocido como el Bushido, que significa el camino del guerrero. Este código establecía los principios morales y éticos que debían seguir los samuráis en su vida y en el campo de batalla. Veamos en detalle estos principios. La lealtad era fundamental, un samurái debía ser leal a su señor hasta la muerte. El honor era una cuestión de vida o muerte, un samurái preferiría acabar con su vida antes que manchar su honor. El valor en el combate y la cortesía en las relaciones personales eran esenciales. La sinceridad y la rectitud guiaban sus acciones, mientras que la benevolencia los impulsaba a ser compasivos y generosos. Para entender verdaderamente el significado del Bushido, es importante conocer a los samuráis que lo llevaron a la práctica en la historia. Un ejemplo destacado es Miyamoto Musashi, un legendario espadachín que no solo era un maestro de la espada, sino que también escribió el libro de los 5 anillos, una obra que aún se estudia en artes marciales hoy en día. Otro ejemplo notable es Oda Nobunaga, un señor feudal que unificó gran parte de Japón durante el periodo Sengoku. A pesar de su reputación de ser implacable en la guerra, valoraba la cultura y el arte, lo que muestra cómo un samurái podía equilibrar la fuerza con la benevolencia. Ahora, aunque el Bushido ha sido admirado durante siglos, no está exento de críticas y debate en la era moderna. Algunos argumentan que su rigidez llevó a una mentalidad militarista que contribuyó a los conflictos, al militarismo y con ello a la creación de los famosos kamikazes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un tema de controversia, que aún resuena en la sociedad japonesa y en el estudio de la historia. ¿Fomentaba el Bushido valores nobles o era una herramienta para justificar la violencia? La respuesta puede variar según la perspectiva. Puedes darnos la tuya en los comentarios, y de paso dejar tu like y suscribirte. Por otro lado, los samuráis eran conocidos por su dominio en una amplia variedad de artes marciales, cada una diseñada para diferentes situaciones en el campo de batalla. Algunas de las más destacadas incluyen el kendo, que se centraba en el uso de la espada, el iaido, que enseñaba la rápida extracción y uso de la katana, y el jiu-jitsu, que abarcaba una serie de técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Pero estas habilidades no se adquirían de la noche a la mañana. Desde una edad temprana, los jóvenes samuráis comenzaban un riguroso entrenamiento que abarcaba no solo las habilidades físicas, sino también los principios morales y éticos del Bushido. La disciplina era esencial en este proceso de formación. Los samuráis debían aprender a dominar sus emociones, a seguir órdenes sin cuestionarlas y a mantener un autocontrol constante, tanto en la vida cotidiana como en el campo de batalla. Los samuráis buscaban constante tener la maestría en estas artes, llevaban a cabo años de entrenamiento intensivo para perfeccionar sus habilidades y alcanzar un estado de perfección en su técnica, lo que les permitía cumplir su deber como guerreros y seguir los principios del Bushido. Como hemos visto, los samuráis eran, ante todo, guerreros. A lo largo de la historia, participaron en muchas batallas notables. Una de las más famosas fue la Guerra Genpei, un conflicto brutal que tuvo lugar en el siglo XII, donde los clanes Minamoto y Taira se enfrentaron por el control de Japón. Esta guerra vio la caída de la familia Taira y el ascenso de los Minamoto, lo que cambió el curso de la historia japonesa. Otro evento histórico crucial fue la batalla de Sekigahara, que tuvo lugar en 1600.
Esta batalla determinó el destino de Japón durante el periodo Edo y se enfrentaron los ejércitos de las dos principales facciones del país. Por una parte, quienes consideraban que Toyotomi Hideyori era quien debía convertirse en el dirigente del país. Por otra parte, la facción de los que apoyaban a Tokugawa Ieyasu, uno de los señores feudales más prominentes del país, para que se convirtiera en el dirigente. La victoria del ejército de Ieyasu le mereció pasar a la historia como el último de los grandes unificadores de Japón y marcó el comienzo de la supremacía del clan Tokugawa. A lo largo de los siglos, las armas y tácticas de los samuráis evolucionaron en respuesta a las cambiantes necesidades de la guerra. Desde las espadas samuráis, como la katana, hasta las armas de proyectiles, como el arco y la flecha, los samuráis dominaban una amplia variedad de herramientas mortales. A medida que el mundo experimentaba la transformación de la revolución industrial y el contacto con la cultura occidental, Japón se encontraba en un periodo de cambio monumental. Varios factores contribuyeron al declive de los samuráis. El declive del sistema feudal y la centralización del poder bajo el emperador y el gobierno central debilitaron la posición de los samuráis. La restauración Meiji, que comenzó en 1868, marcó un punto de inflexión crucial. Durante este periodo, Japón experimentó una rápida modernización y occidentalización bajo el liderazgo del emperador Meiji. Uno de los cambios más significativos fue la abolición de los privilegios samuráis. La restauración Meiji también vio la implementación de un ejército y una fuerza armada modernos, lo que redujo la necesidad de samuráis como guerreros tradicionales. A pesar de estos cambios y desafíos, muchos samuráis se adaptaron a la era moderna, algunos buscaron carreras en el gobierno, la educación o el comercio, mientras que otros continuaron sirviendo como soldados en el nuevo ejército japonés. Los samuráis no son solo figuras históricas, su legado perdura en múltiples aspectos de la cultura japonesa. Desde el arte y la literatura hasta el cine y la moda, su influencia es innegable. En las artes, los samuráis son a menudo retratados en obras de pintura y grabados. Estos reflejan su imagen como guerreros nobles y valientes, capturando la admiración que aún sienten muchas personas por su código de conducta. En la literatura japonesa, las hazañas de los samuráis han sido fuente de inspiración durante siglos. Cuentos épicos y obras literarias han inmortalizado sus aventuras y su sentido del deber. El cine también ha llevado las historias de los samuráis a la pantalla grande, con películas icónicas que han ganado reconocimiento internacional. Pero más allá de las artes y el entretenimiento, los valores samuráis aún influyen en la sociedad japonesa contemporánea. La lealtad, la disciplina, el respeto y la cortesía siguen siendo virtudes apreciadas en la vida diaria de muchas personas en Japón. Su influencia se encuentra en todas partes, y su imagen sigue siendo un símbolo de honor y valentía. Los samuráis continúan inspirando a las generaciones actuales y futuras, recordándonos la importancia de la lealtad, el respeto y la perseverancia en la vida cotidiana. ¿Qué les pareció el video? Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre el fascinante legado de los samuráis. ¿Qué aspecto de su historia les ha impactado más? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de su código de conducta? Danos tu opinión en los comentarios. Si les ha gustado este video y desean explorar más aspectos de la historia y la cultura, no olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir actualizaciones. Además, compártanlo con sus amigos. Hasta la próxima, y que el espíritu de los samuráis los inspire en sus propias vidas.